Licenciado, ¿cómo le va? Buenas tardes, un gusto recibirlo. Un gusto, Laura, muy buenas tardes. Un gusto estar acá en el programa. Bueno, escuchó, leyó Sí, por los supuesto. anuncios que hizo el ministro de Economía, precandidato a presidente de todos los argentinos. Así Desde el es. ojo económico, Mm, ¿cómo lo ve mm. usted, desde su análisis? Bueno, mira, Laura, en primer lugar, el gobierno tenía que tomar algunas medidas, es decir, cómo venía la economía, y lo hemos charlado en varias oportunidades, hemos conversado acerca de la dinámica inflacionaria y todo esto que, bueno, escuchaba atentamente estos, digamos, títulos que dabas al comienzo del programa con paritarias, con el pasaje de colectivos nuevamente incrementándose. Bueno, precisamente todo obedece a esta dinámica que está tomando la inflación en la Argentina, que hoy proyectada en el mejor escenario, estamos hablando de inflación que va a estar en 120, 130 y hasta 140% anual, con lo cual, bueno, son inflaciones muy altas, inflaciones de las más altas del mundo. Claro. Con lo cual, llamémosle así, más que medidas, son cuestiones que tienen que ver con consecuencias, te diría yo, Laura, de cómo ven el proceso macroeconómico argentino. Claro. Sabemos que desde hace aproximadamente 3 meses el gobierno está trabajando con el Fondo Monetario y eso es lo que se venía, bueno, conversando. Conversando, sí, estamos hablando entonces con el licenciado Eduardo Robinson acerca de los anuncios, por supuesto, que hizo el ministro de Economía Sergio Massa, que justamente ayer lo estábamos repasando, cómo impacta, por supuesto, en el bolsillo de los trabajadores. Viene bien en este momento que él está en plena campaña política, va a venir a Tucumán. Viene bien todos estos anuncios, licenciado. Vamos a retomar porque ahí hemos acomodado un poquito el sonido. Bueno, no, te decía esto, ¿no? De que más que medidas en sí son consecuencias de cómo venía la dinámica económica en la Argentina. Inflación alta, Sí. baja en las reservas internacionales, aspectos que tienen que ver con un tipo de cambio que teníamos o tenemos 11 tipos de cambio distintos, 11 cotizaciones del dólar diferentes. Sí. Entonces, era esperable que el gobierno, en primer lugar, todo indicaba que el gobierno tenía que devaluar la moneda. Claro. Es decir, que lisa y llanamente, ante esta situación de falta de dólares, demanda de importaciones y una baja, digamos, porque el tipo de cambio es muy poco competitivo para las exportaciones, había que devaluar la moneda. Ahora, el gobierno no devalúa la moneda. No. Pero fíjate, sube los impuestos a las cotizaciones del dólar, con lo cual en la práctica, Laura, equivale a que suba el dólar, porque una devaluación, ¿cómo se define? Como vos tenés que poner más pesos para comprar la misma cantidad de dólares. Sí. Eso es devaluación. Bueno, acá estamos poniendo más pesos para comprar la misma cantidad de dólares y eso afecta al bolsillo del importador, que va a tener que pagar más las importaciones, para todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el maíz, que va a estar afectado también. Justamente, licenciado, sí. ya que mencionó el maíz, bueno, estamos con ya la producción me dice que ya estamos en condiciones, vamos a mantener un diálogo entre los tres, ¿Cómo no? con el presidente de la Sociedad Rural de Tucumán, Sebastián Murga. Sebastián, ¿cómo le va? Laura lo saluda y estamos aquí junto al licenciado Eduardo Robinson. Justamente él hablaba, ¿no?, que estos anuncios del ministro de Economía, Sergio Massa, impactaría fuertemente en el maíz. ¿Cómo lo tomaron ustedes desde la sociedad rural? Bueno, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Eduardo? ¿Qué tal? Gusto, Sebastián. Bueno, creo que lo explicó muy bien Eduardo recién y el impacto del campo no es solamente los cereales, el campo no es solamente el maíz, así que por supuesto que tomamos muy mal medidas o anuncios, que lo venimos diciendo hace rato. La pregunta acá es, en todo caso, a quien hace leche, carne o tiene que alimentar pollos o cerdos, ¿cómo hace ahora para pagar un dólar diferencial con los precios quietos, ¿no? Un productor de leche recibe 100 pesos, pero resulta que desde ayer un equipo de maíz cuesta un 30% más caro. Así que muy preocupado de la sociedad rural que se sigan haciendo y se sigan tomando este tipo de medidas.
Claro, bueno, esa es del comunicado. ¿Qué decía el comunicado, Sebastián? Acá lo vamos a analizar con el licenciado. El comunicado básicamente lo que dice, lo que venimos diciendo hace tiempo, nadie comprende, recién lo escuchaba Eduardo hablar de 11 tipos de cambio, de dólares o como se llaman, la gente no comprende nada. Esto va a impactar, estas medidas que se toman llegan al bolsillo de los argentinos, la inflación no se para y nosotros seguimos diciendo de que lejos de priorizar la producción, priorizan lo político, no bajan el gasto político y público y siguen recaudando de uno de los sectores o del sector que más divisas genuinas le genera a la Argentina, ¿no? Entiendo Claro. que de cada 10 dólares que entran, 7 los produce o los genera el sector agropecuario. Así que terminar con las retenciones, unificar el tipo de cambio, seguimos insistiendo sobre eso y sobre medidas, sobre planes agropecuarios a largo plazo. Las medidas y los anuncios no conducen a nada. Eso es básicamente lo que nosotros decimos desde nuestro comunicado. Claro, necesitan un plan económico. ¿Cuál sería, Eduardo, un plan económico que el campo, no es de ahora, ya lo vienen poniendo sobre la mesa este tema? No, es importante un marco y un programa macroeconómico consistente para los distintos sectores de la economía. El campo, por supuesto, el sector agrícola ganadero, es por supuesto el sector más dinámico en cuanto a lo que tiene que ver con las exportaciones. Argentina está en esta situación macroeconómica porque hemos tenido un desorden cambiario en los últimos años, hemos tenido inflaciones altísimas, y por supuesto todo eso va impactando en las expectativas de inversión, etcétera. Ahora, estamos cambiando, Laura, las reglas de juego prácticamente, digamos, de manera muy frecuente. Claro. Entonces, lo que se necesita es previsibilidad para la toma de decisiones, que haya consistencia macroeconómica y incentivos. Cuando uno habla de programa macroeconómico es adecuar los incentivos a los distintos sectores de la producción. Claro. El campo es uno de ellos, pero están el sector industrial, están ¿Fue los uno de sectores... los más golpeados en este Sí, gobierno? sí. Uno de los más golpeados porque, primero, el sector agrícola tiene todo lo que tiene que ver con las diferencias de cotizaciones en el dólar. El campo se abastece, vende a un dólar oficial antes. Después empezaron con los dólares, el dólar 1 en septiembre del año pasado, el dólar soja que se denominó, es un tipo de cambio diferencial para estimular por un tiempo las exportaciones. Pero ¿qué pasa? Cuando tienen que comprar, cuando tienen que abastecerse, lo hacen a un tipo de cambio más alto. Entonces, a esas diferencias de cotizaciones y el cambio de las reglas de juego y la falta de diálogo previsibilidad, también, ¿no? de diálogo. Una falta total de diálogo. Entonces, eso es lo que le está faltando a la economía argentina, entre otras cuestiones, por supuesto, de un equilibrio fiscal, de impuestos que favorezcan a la competitividad de la economía y de los sectores de las economías regionales. Entonces, eso es lo que está faltando y bueno, estas medidas, como te digo, más que medidas son consecuencias del devenir macroeconómico. Como un parche. Bueno, sí, exactamente, son algo que se va tapando. sobreponiendo a la situación, se va tratando de tapar una situación camuflando una situación que lamentablemente hasta que no haya, como te digo, un programa de estabilización y de crecimiento sobre la mesa, y bueno, vamos a seguir viendo este tipo, digamos, de episodios. Y aparte, Sebastián, también, la semana pasada ya el gobierno, aparte del plan económico, de lo que venimos sufriendo, el golpe que fue para ellos el tema de la sequía, Exacto. Sumado a que también el gobierno la semana pasada ya había alertado el tema de ese tema justamente. Exactamente, así es. Lo que pasa es que dentro de lo que es la actividad del campo, una seca está dentro de las posibilidades. Lo que no está dentro de las posibilidades es que uno siembre con una condición y vaya a la cosecha con otra condición. Claro. Es decir, acá se cambia, ¿qué puede haber serio detrás de una medida que dura hasta el 30 de agosto? O sea, 30 días. Ya pasó con el dólar soja 1, con el dólar soja 2, ahora con el maíz. Entonces, ¿qué puede haber de serio en una medida de 30 días en un sector que nada se hace a corto plazo? Es decir, un kilo de carne, para que un argentino coma un kilo de carne hacen falta 3 años.
Claro. Desde que uno preña una vaca, se cría un ternero, se lo engorda y se lo manda a faena, y acá toman disposiciones de 30 días. Entonces, esta falta de previsibilidad que recién hablaba Eduardo causa un daño enorme. Y Claro. yo creo que más daño también causa cambiar las reglas de juego. La falta de previsibilidad y los cambios de reglas de juego constantes, vuelvo a repetir, en un Estado que solamente toma medidas que son recaudatorias. Esto ha causado un daño enorme al sector y a la sociedad argentina. Esto se va a trasladar al precio, al consumidor, a un kilo de pan, a la leche, a la carne, va a seguir, esto impacta directamente en el bolsillo de cada uno de los argentinos. Claro. Sebastián, para despedirlo, de no obtener respuestas ante este comunicado, ¿ustedes cuáles van a ser las medidas que van a tomar a partir de la próxima semana? Seguir insistiendo, este gobierno ha perdido el rumbo, por lo menos en lo que respecta a los temas agropecuarios, así que nosotros vamos a seguir insistiendo y trabajando, persistiendo en que tienen que escuchar y poner gente idónea, ¿no? Gente que sepa, que conozca de la realidad que viven las economías regionales y la economía nacional, para que de una vez por todas podamos establecer trabajo serio a largo plazo. Muchísimas gracias por su tiempo y por el diálogo conjuntamente con el licenciado Sebastián. Le mandamos un beso. Muchas gracias Eduardo. Gracias, Sebastián, un gusto. Bueno, claramente, ¿no? Así es. Bueno, Laura, la verdad que, como te digo, expectativas por las próximas semanas, a ver cómo sigue todas estas consecuencias, pero coincido con el presidente de la Sociedad Rural de Tucumán en que lamentablemente todo este proceso lleva a que haya expectativas de más inflación. Entonces, en lugar de estabilizar los precios, bueno, el Fondo Monetario no va a empujar a la Argentina, y creo que alguna vez los charlábamos, sí, no va a empujar a la Argentina a una nueva o a agravar la crisis. Simplemente lo que hace es, bueno, tiene apretar, que corregir, exactamente. pero aprieta. Exactamente, apretar porque lamentablemente tampoco el Fondo Monetario se cobra a sí mismo, pero tiene que poner condiciones. Bueno, estas son las condiciones que, ahora, esto es inflacionario. Y habrá que ver, el dólar nos ha dado, bueno, un estrés durante estos días, lo hemos visto bastante movido. Hoy ha habido un poco más de estabilidad, incluso con alguna merma, pero lamentablemente yo creo que esta situación... A medida que habla bueno, el ministro... Sí, bueno, yo creo que lamentablemente, eso, ¿no? exactamente, a cada cosa. Las expectativas, digamos, no están ayudando, ¿no? Bueno, licenciado, muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor. Esperemos que hasta el 13... O después del 13 vamos a tener novedades. Bueno, cómo no, vamos Laura. a ver qué pasa. Va a ser un gusto como siempre. Gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, nosotros vamos a continuar agradeciendo, por supuesto, al licenciado Eduardo Robinson en una charla que mantuvimos. Y esta es la problemática. Este es el día a día, lo que estamos viviendo. Reuniones en Casa de Gobierno, tema paritaria, el aumento del boleto en la línea de transporte colectivo. Hace un mes ya también rige el aumento del taxi. Bueno, ¿qué más nos espera? Vamos a tener que esperar.